Allahumma salli ala, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. El hermano, el Sheikh, me ha pedido que diga algunas palabras, pero en español mejor. Igual, español. En español mejor. Sí, pero en realidad yo había venido a la queja de la hija de Abdul Jabbar, que acaba de nacer, y la verdad no tenía idea de hablar. Así que he pensado que, puesto que él iba a hablar sobre el profeta y el nacimiento del profeta y las enseñanzas del profeta, podía leeros algo sobre el imam Ja'far al-Sadr, que también se celebra en estos días su nacimiento. Y bueno, dice el Sheikh Mufid, que Allah esté satisfecho de él, que en su Kitab al-Irshad cuenta sobre el imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Dice que el sucesor de Muhammad ibn Ali, la paz sea con él, fue su hijo Ja'far al-Sadiq. Al-Sadiq Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, la paz sea con todos ellos, alayhi salam. Fue también el albacea testamentario del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, su padre, y quien ocupó el imamato detrás de él. El imam Ja'far al-Sadiq sobresalía entre sus hermanos por sus nobles virtudes, a pesar de que tanto entre los sunitas como entre los chiitas era famosa la superioridad de los Banu Hashim sobre el resto de las personas de rango y de posición. Las gentes transmitieron numerosos conocimientos que el imam Ja'far al-Sadiq impartió y que los viajeros llevaron con ellos a muchos lugares, difundiendo su fama en otras tierras. No os digo nada nuevo, ya sabéis que a veces se llama la escuela de Ahlul Bayt, se les llama la escuela Ja'farita, porque es en el tiempo del imam Muhammad al-Baqir y especialmente de su hijo Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Ellos fue un momento de enfrentamiento político y militar entre Banu Umayya y Banu Abbas, y eso les dio la oportunidad de difundir el conocimiento sin ser demasiado perseguidos por los tiranos de su época. Sabéis que, por ejemplo, Imam Ali Zayn al-Abidin prácticamente estaba en arresto domiciliario y no le dejaban hablar públicamente, de manera que lo que Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam hacía era comprar todos los años cientos de esclavos a los que enseñaba en su casa, y después al final del año los hacía hombres libres y los liberaba. Entonces, pero alhamdulillah, después de él, Imam Muhammad al-Baqir y Muhammad al-Sadiq alayhi salam encontraron una oportunidad más propicia para difundir el Islam. Y se cuenta que después del Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam había en Medina 4000 hombres que transmitían diciendo: "Qala li el Imam Ja'far ibn Muhammad", ¿no? Haddathani, ¿no? Es decir, que educó a 4000 sabios de la Umma, y de ellos conservamos 400 grandes obras, de todas ellas producto de las enseñanzas del imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam.
Hisham ibn Salem transmitió que Jabir ibn Yazid al-Jufi le dijo, le preguntaron a Abu Ja'far, estas cosas las carga Shaitán. Y entonces se me ha saltado. صلى على محمد Bueno, como os decía, dice que ninguno de los transmisores de hadices se encontró con él sin que después relatase sus hadices. Y no existen tantos transmisores de hadices de ninguno de los miembros de Ahlul Bayt como de Abu Abdullah alayhi salam. De manera que las gentes del hadith reunieron los nombres de todos los que han transmitido los hadices y que son transmisores thiqa, dignos de crédito, a pesar de sus diferencias de criterio, y sumaron 4000. Y una de las pruebas más evidentes de su imamato eran los sentimientos que albergaban por él los corazones de las gentes, dice el imam el Sheikh al-Mufid, el Baghdadi, que silenciaba a quienes disentían de su imamato y les impedía oponerse a él, difundiendo dudas sobre su derecho al mismo. Él, alayhi salam, nació en Medina en el año 83 Hijri y falleció el mes de Shawwal del año 148 con 65 años de edad. Fue enterrado en el cementerio del Baqi, como todos sabéis, junto a su padre, Muhammad al-Baqir, y su abuelo, Ali Zain el-Abidin, y su tío al-Hassan, la paz de Dios sea con todos. Su madre fue Farwa, hija de al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr, y su imamato duró 34 años. Su padre, Abu Ja'far, le designó su oasis, o albacea testamentario, abiertamente, y dejó testimonio explícito de su derecho al imamato. Dice el Sheikh Mufid porque a la muerte del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, hubo diferencias de quién era el imam siguiente. Hay uno de los hermanos de Imam Ja'far que pretende él mismo ser el imam, y después está también todo lo que sucedió con su hijo Ismail, como luego veremos. Muhammad ibn Abi Umayr transmitió de Hisham bin Salem que Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad, la paz sea con ambos, dijo: cuando la muerte se presentó a mi padre, dijo: oh Ja'far, te dejo testamentado que seas bueno con mis seguidores. Yo le dije: sacrifico mi alma por ti. Te juro por Dios que les transmitiré las enseñanzas de tal manera que no habrá persona en la tierra que necesite preguntar a nadie. Y transmitió Aban ibn Uthman que Abu Sabah al-Kinani dijo: Abu Ja'far, la paz sea con él, miró a Abu Abdullah alayhi salam y dijo: miradle, ese es uno de aquellos de los que Dios poderoso y majestuoso ha dicho: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ. Quisimos, diciendo Imam Muhammad al-Baqir, señalando a su hijo Ja'far as-Sadiq, dijo: este es una de las personas por las que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán el Karim ha dicho: nosotros queremos favorecer a aquellos que han sido desfavorecidos en la tierra. Dice alladina ustud'ifu, es decir, aquellos a los que se ha tratado de debilitar en la tierra, ¿no? Se les ha tratado de hacerlos débiles en la tierra. Nosotros hemos querido favorecerles y les hemos hecho imames y les hacemos los herederos de esta tierra. Y transmitió Hisham bin Salem que Jabir bin Yazid al-Jufi dijo, le preguntaron a Abu Abdullah, la paz sea con él: ¿quién será el imán después de ti? Y poniendo la mano sobre Abu Abdullah dijo: juro por Allah que este es el imán de la casa de Muhammad, las bendiciones de Dios sean con él y con su familia. Y relató Ali ibn al-Hakam que Tahar, uno de los seguidores de Abu Ja'far alayhi salam, dijo: estaba con él cuando llegó Ja'far, la paz sea con él, y Abu Ja'far dijo:
este es el mejor de la creación. Y relató Yunus ibn Abdurrahman de Abdel Ala, un sirviente de la familia de Sam, que Abu Abdullah, la paz sea con él, dijo: ciertamente mi padre, la paz sea con él, me hizo responsable del asunto de los musulmanes. Cuando se le presentó la muerte dijo: di a algunos testigos que vengan. Yo, dice Abdel Ala, llamé a 4 de Quraysh, entre los que estaban Nafia, el sirviente de Abdullah ibn Umar. Mi padre dijo: escriben lo que testamentó Seydina Yaqub para sus hijos. Oh hijos míos, ciertamente Dios ha escogido para vosotros la religión, no muráis sin ser musulmanes. Y escribe: Muhammad Ali testamenta a Jafar ibn Muhammad y le ordena que le amortaje con la capa con la que realizaba los viernes la oración, que le ponga su turbante, que cabe una tumba para él que sobresalga a 4 dedos de la tierra y que en el momento de enterrarle le retire sus prendas. Luego dijo a los testigos: marchaos, que Dios tenga misericordia de vosotros. El imam Jafar le dice: pero padre mío, ¿por qué has querido testigos para eso? Que no tiene ninguna importancia, ¿no? Y el imam Muhammad al-Baqir le dice: oh hijo mío, no quería que nadie cuestionase tu posición diciendo que yo no te había dejado encargado de mis asuntos y de mis últimas disposiciones, y he querido que quedase una prueba clara de ello, para que después no se discutiese a quién encargó el imam Ja'far as-Sadiq antes de morir que llevase sus asuntos. Y sobre esto hay muchos relatos similares, ¿no? Sobre su derecho para el imamato, dice el Sheikh al-Mufid, la paz sea con él, el derecho que él tenía al imamato se evidencia también por el hecho de que el imamato se corrompe cuando es detentado por alguien que no está completamente purificado, de la misma manera en que lo han estado los profetas, la paz sea con todos ellos, y que no posee un conocimiento perfecto, como le sucedía a quienes en su época reclamaron el imamato, pero sin poseer el grado de purificación y el conocimiento perfecto de los asuntos religiosos que él poseía. Ya que, como hemos mencionado anteriormente, es necesario que en cada época exista un imán purificado del error y el pecado. Así que ha sido relatado por las gentes que Dios manifestó a través de él, la paz sea con él, lo cual es otra prueba de la habilidad de su imamato y de su derecho y de la falsedad de quienes pretendían el imamato para otros. Que ha sido relatado por las gentes las señales que Dios manifestó a través de él, ¿no? Hizo muchos milagros, sobre todo de predecir cosas que iban a suceder en el futuro, ¿no? Entre ellos se encuentra lo relatado por los historiadores de lo que ocurrió con el califa al-Mansur cuando éste ordenó a Radi que trajese a Abu Abdullah Ja'far, la paz sea con él, a su presencia. Cuando el imam Ja'far llegó ante el califa al-Mansur, el Mansur le dijo: que Dios me mate si yo no te mato a ti antes. Pues, ¿pretendes acabar con mi poder y traicionarme? El imam Ja'far le dijo: juro por Dios que no he hecho eso y que no quiero hacer tal cosa. Y quien te haya dicho eso ha mentido. Pero si lo hubiese hecho, también José fue oprimido y perdonó. Job, Ayub fue puesto a prueba y fue paciente. Suleimán recibió los favores de Dios y fue agradecido. Y lo mismo se podría decir del resto de los mensajeros divinos, y tú provienes de esa estirpe. Entonces al-Mansur le dijo: es verdad, acércate a mí. Lo calmó enseguida, ¿no? Y se acercó y le dijo al Mansur, dice: mira, fulano, hijo de fulano, me ha dicho esto que te he dicho, que estás conspirando contra mí. Le dijo: ya, mira, el Muminin, le dice el imam Ja'far as-Sadiq, es mentira, que venga para que lo diga delante de mí. Hicieron que el individuo se presentase y al-Mansur le dijo: ¿es verdad que has escuchado a Ja'far decir lo que me contaste? Dijo: sí. Abu Abdullah le dice: que lo jure. Al-Mansur le dijo: ¿lo juras? Él dijo: sí. Entonces Abu Abdullah le dice: ya, mira el Muminin, déjame que yo le tome juramento. Hazlo.
Entonces Abu Abdullah le dice al que estaba haciendo riba de él, dice: di, renuncio a la fuerza y al poder de Dios y me refugio en mi propia fuerza y en mi propio poder, y juro que Jafar dijo tal y tal cosa. El hombre dijo: Jafar dijo tal y tal cosa. Luego dudó un momento y dijo: lo juro, e inmediatamente cayó muerto. Así que Al-Mansur dijo: cogedle de las piernas y sacadles de aquí, que Dios le maldiga. Y así quedó la cosa demostrada que era mentira lo que había dicho de él. Y Al-Rabi dice: estuve observando a Jafar ibn Muhammad, la paz sea con él, cuando entró en presencia de Al-Mansur, y me fijé que movía sus labios, y en que conforme él iba moviendo sus labios, la ira de Al-Mansur se iba disipando, iba desapareciendo y se iba calmando, hasta que finalmente le llamó a su lado y quedó contento con él. Así que cuando Abu Abdullah alayhi salam salió de la audiencia con Abu Jafar, le seguí y le dije: en verdad ese hombre era el más enfurecido de los hombres contra ti, y cuando tú entraste ante su presencia ibas moviendo tus labios, y cuanto más movías tus labios más se calmaba su ira. ¿Qué es lo que decías? Abu Jafar dijo: recitaba la súplica de mi abuelo Al-Husayn ibn Ali alayhi salam. Yo le dije: que yo sea sacrificado por tu salvación. ¿Cómo es esa súplica? Dijo: oh mi proveedor en tiempos de dificultad, oh mi protector ante la adversidad, protégeme con tu ojo que no duerme y refúgiame en tu fortaleza impenetrable. Y dijo Al-Rabi: memoricé aquella súplica y jamás me ha llegado una dificultad sin que la recitase y me librase de ella. Y dijo entonces: pregunté a Ja'far ibn Muhammad: ¿por qué prohibiste al calumniador que jurase por Dios? Y dijo: no quería que Dios le escuchase proclamando su unidad y glorificándole, porque entonces Dios se habría mostrado condescendiente con él y habría retardado su castigo para más adelante. Por eso le hice jurar de la manera que escuchaste, y por eso Dios le golpeó duramente. Bueno, existen muchos relatos similares a estos, en los que se nos informa de sus milagros y del conocimiento de las cosas ocultas, del ghaib, ¿no? De las cosas ocultas a los sentidos, y dice el Sheikh Mufid, sería muy largo relatarlos todos, ¿no? El imán Ja'far, la paz sea con él y con sus antepasados, solía decir: nosotros poseemos al ghabir, al mazbur, al nuqtu fil qulub y al naqr fis sama. Nosotros poseemos al Jafr al-Ahmar o al Jafr al-Abyad y el Mushaf de Fátima, la paz sea con ella, y poseemos al Jamia, en el que se encuentran todo lo que los seres humanos necesitan. Cuando le pedían que explicase esas palabras, decía: el Ghabir es el conocimiento de lo que va a ser en el futuro, y al Mazbur es el conocimiento de lo que ha sido en el pasado. Lo que marcan los corazones, al Nuqtu fil Qulub, es la inspiración, el ilham, y lo que está en lo profundo de los oídos, al Naqr fis Sama, son las palabras de los ángeles. Nosotros escuchamos las conversaciones de los ángeles aunque no les vemos. Al Jafr al-Ahmar es un recipiente en el que se encuentran las armas del mensajero de Dios. Jafar, no te Jafar. Jafr. Jafr al-Ahmar. Jafr al-Ahmar. Es un recipiente en el que se encuentran las armas del mensajero de Dios, las bendiciones de Dios con él y con su familia, que nadie empuñará hasta que regrese el imán al-Mahdi, alayhi salam. Al-Jafr al-Abyad, es un recipiente en el que están guardados la Torah de Seydina Musa, el Injil de Seydina Isa, los salmos de Seydina Daud y los primeros libros de Dios. El Mushaf de Fátima, la paz sea con ella, es un escrito en el que se encuentra todo lo que sucederá y los nombres de todos los que gobernarán hasta que llegue la hora. En cuanto al Jamia, es un libro de 70 codos que el mensajero de Dios dictó explicando las cosas que Ali ibn Abi Talib escribió con su propia mano. Y juro por Dios que en él se encuentra todo lo que necesitan los seres humanos hasta el Yawm al-Qiyama,
incluso el precio que hay que pagar por un arañazo, por un latigazo o por medio latigazo. Y transmitió Muawiyah ibn Wahab que Said al-Saman dijo: estaba con Abu Abdullah alayhi salam cuando llegaron ante él dos hombres de los zaidíes que le dijeron: ¿existe entre vosotros un imán al que sea obligatorio obedecer? Él dijo: no. Ellos dos dijeron: la gente de vuestra confianza nos ha informado que tú pretendes ser ese. Y dijeron los nombres de varias personas, añadiendo: ellos son gente espías y prudentes y que no mienten. Pero Abu Abdullah, la paz sea con él, se enfadó y dijo: yo no les he dicho tal cosa. Cuando vieron su rostro enfadado, se marcharon. Entonces me dijo: ¿conoces a esos dos que se han ido? Yo dije: sí, son de la gente del mercado y ambos son seguidores de Zayd. Ellos pretenden que Abdullah ibn al-Hassan tiene la espada del mensajero de Allah, las bendiciones de Dios sean con él y con su familia. Y él dijo: es mentira, los dos mienten. Que Dios les maldiga a ambos. Juro por Dios que Abdullah ibn al-Hassan no ha visto jamás con sus ojos la espada del mensajero de Dios, ni siquiera con uno de ellos. Y tampoco su padre la ha visto, excepto que la viese cuando la poseía Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Si dicen la verdad, que digan cuál es la señal que tiene en su empuñadura y cuál es la marca que tiene en su hoja. La verdad es que soy yo quien tiene la espada del mensajero de Dios, las bendiciones del mensajero y con su familia. Yo tengo la armadura del mensajero y el estandarte del mensajero de Allah y su escudo y su casco. Si dicen la verdad, que digan cuál es la marca que tiene la armadura del mensajero de Allah. Yo tengo el estandarte victorioso del mensajero de Dios y tengo las tablas de Moisés y tengo el báculo de Moisés, el asá de Moisés. Yo tengo el sello de Suleimán, el hijo de David, y el recipiente en el que Moisés ofrecía sus sacrificios. Yo poseo el conocimiento del nombre de Dios, y cuando el mensajero de Dios lo pronunciaba en las batallas entre los musulmanes y los mushrikin, hacía que ninguna flecha de los mushrikin pudiese alcanzar a los musulmanes. En verdad yo poseo lo mismo que trajeron los ángeles, y nuestra posesión de las armas del mensajero es como la posesión del arca de la alianza entre los hijos de Israel. La profecía venía a los hijos de Israel en aquella casa en la que se encontraba el arca de la alianza, y de la misma manera que posea las armas del mensajero le será entregado el imamato. Mi padre vistió la armadura del mensajero de Allah, las bendiciones de Dios sean con él y con su familia, y poseyó el poder absoluto de la tierra. Y yo he vestido su armadura y ha sucedido lo mismo. Y así será con el que se pone en pie de entre nosotros, el Qa'imuna, el imán al-Mahdi, el cual cuando se la ponga llenará la tierra de justicia si Dios quiere, inshallah. Y relató Abdul A'la bin Ayyan: escuché a Abu Abdullah, la paz sea con él, decir: yo tengo las armas del mensajero de Dios, pero no combatiré con ellas. Luego dijo: en verdad esas armas están bajo protección, pues si el peor de la creación de Dios se las pusiera, se convertiría en el mejor de ella. Luego dijo: esta situación se prolongará hasta que regrese el Qa'im. Cuando Dios quiera que él regrese, saldrá de su gaiba, de su ocultación, y dirán las gentes: ¿quién es ese que ha regresado? Y Dios le otorgará su ayuda para que gobierne sobre las gentes. Bueno, hay muchas más cosas, pero ya creo que ya habéis escuchado bastante por hoy. Que Allah os bendiga por haber venido a celebrar el Maulud del mensajero de Dios. Inshallah que Allah dé una victoria pronto a la humanidad con el regreso del imán al-Mahdi. Quiero contaros una cosa sobre eso. Ha dicho Sayyid Hassan Nasrullah, ha dicho: nosotros estamos convencidos de que lo veremos con nuestros ojos. Y contó el Ayatollah Behjad antes de morir hace un par de años, que Allah lo tenga en su gloria, en su cercanía. Contó que tenía un amigo que se veía con el imán al-Mahdi alayhi salam.
Y el imam Ayatollah Behjat le preguntó, le dice, ¿le has preguntado cuándo va a volver? Dice, sí. ¿Cuándo va a ser el Duhur? Dijo, sí. Dice, ¿y qué te ha dicho? Ha dicho, pronto. Y le dice Ayatollah Behjat, dice, ¿y le has preguntado si tú lo verás? Dice, sí. Dice, ¿y qué te ha dicho? Dice, ha dicho, lo verás tú y gente más vieja que tú. Y dice, ¿y cuántos años tiene tu amigo? Dice, 61 años cuando eso pasó. Así que, inshallah, esto que estamos viviendo ahora, que parece que es el fin de toda una época y de todo un imperio, inshallah que lleve a que veamos con nuestros propios ojos el regreso del Imam al-Mahdi a una ciudad. Pero de todas maneras nos quedan por ver cosas muy terribles, porque ha dicho Imam Ali Amir al-Mu'minin alayhi salam, ha dicho que antes de la llegada del Imam al-Mahdi morirán 2/3 de la humanidad. 2/3 de la humanidad. Quiere decir, si ahora viniera, antes de que él venga, morirán 4.000 millones o casi 5.000 millones de personas. 1/3 por la muerte roja y 1/3 por la muerte blanca. De la muerte roja será guerra, violencia, la espada, las armas, y 1/3 por la muerte blanca, por enfermedades, epidemias, interpretan los ulama, ¿no? Así que todavía nos queda por presenciar cosas terribles, ¿no? Si estos malvados consiguen finalmente hincar bien el diente en Siria, es posible que precipiten sin saberlo su propia destrucción, porque está en nuestros hadices que sale de Siria Uthman ibn Abbas al-Sufyani con un ejército que entra en Kufa y donde extermina a todos los chiitas, y va a Basra donde extermina a todos los chiitas, y eso es lo que precipita la llegada del Imam al-Mahdi alayhi salam a la Meca. Inshallah que vivamos para verlo y que Allah nos haga la misericordia de formar parte del ejército liberador de la humanidad. Walhamdulillahi rabbil alamin.